que tortillas y bailar pasodobles y olé. Los canarios, que hablan como nosotros, son españoles. Los andaluces, que hablan como nosotros, son españoles. Tan españoles como lo son los mallorquines, y los gallegos, y los valencianos, y los catalanes, y los vascos, y los madrileños. Los castellanos. Igualmente de españoles, son nuestros hermanos africanos de Ceuta y Melilla. ¿Te gusta ser inclusivo? ¿Te gusta que haya justicia? ¿Te gusta que a todo el mundo se le dé su justo lugar? Reunificación con España. Ahí es en donde lo encuentras. Disfruten el día, pásenla bien, quiéranse mucho y no olviden, no hay nada malo con no saber las cosas. Hay mucho malo con no querer saberlas, con no querer aprender. Estamos, estas organizaciones, Adelante Reunificacionistas y el MPRE, para servirte. Búscanos en la internet, habla de esto con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, habla en todas partes, haz preguntas, tienes el derecho y también tienes el sagrado deber. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes a todos, compañeros. De verdad que me llena de orgullo ver esto. En un tiempo atrás, de pasar a ser líder a hoy en día, hablar como un seguidor de ustedes es un gran orgullo. En el día de hoy rememoramos que en el 1868 unas tropas invasoras invadieron y trataron de ocupar el pueblo de Lares y luego vinieron hasta este sitio, hasta este mismo sitio, tratando de tomar la Almería aquí en la plaza de San Sebastián. Esas personas estaban compuestas por 3 hermanos venezolanos, Rafael, Manuel y Miguel Rojas, el hijo del transportista de Simón Bolívar, Matías Brugman, y cerca de 30 mercenarios haitianos contratados por dinero, y fueron repelidos en esta misma tierra por puertorriqueños. Eran extranjeros ajenos a Puerto Rico que fueron repelidos por puertorriqueños en este lugar. Los puertorriqueños tenían sed y hambre de justicia, y en el día de hoy nosotros, los puertorriqueños, tenemos esa misma sed y hambre de justicia, y por eso estamos aquí, para luchar por la libertad, y eso es lo que queremos. Nosotros somos un pueblo oprimido, que no tenemos libertad, que no podemos votar por ningún presidente, por ningún primer mandatario, por ningunos congresistas. Estamos en las mismas condiciones que hace 123 años cuando los Estados Unidos de Norteamérica nos invadieron a nosotros. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron los puertorriqueños en el 1868, defendiendo nuestra libertad de aquella invasión. Hoy estamos invadidos, hoy estamos ocupados, pero seguimos peleando. Y a mí me llena mucho de orgullo verlos a todos ustedes aquí, porque eso es lo que estamos haciendo. Esto no se trata de una persona. Aquí están todos los líderes. Aquí ha hablado hoy don José Lara, ha hablado Enrique Marrero. En nuestra ideología existe unión y hoy es la prueba de eso. No existe un camino hacia la estadidad. Sencillamente 123 años de historia es la prueba de eso. Estados Unidos no ha hecho ni un solo proyecto, ni una sola medida para darle libertad y democracia al pueblo de Puerto Rico. Los independentistas simplemente no tienen apoyo en esta isla, y no es para menos. Nuestros vecinos que son independientes viven en unas condiciones de miseria económica mucho peor que nosotros. Definitivamente no es algo que quiere el pueblo de Puerto Rico. Y estas condiciones que nos impone el Estado Libre Asociado por su Junta de Control Fiscal son más que vergonzosas. Hoy podemos ver esa unión aquí de los líderes, de los portavoces, que pedimos esa libertad.
y hacia eso tenemos que aspirar. No podemos seguir por los caminos tradicionales del independentismo, el estadismo que nunca va a llegar, y estos otros partidos nuevos como Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, que simplemente son partidos políticos colonialistas que no nos dan una solución de estatus. Para ellos, quedarnos como estamos es la solución. Y mientras eso sucede, vivimos unas condiciones de violencia y económicamente sujetos a las condiciones que nos impone la Junta de Control Fiscal. Hermanos, estamos hoy en las mismas condiciones que estaban los puertorriqueños en 1868, cuando en esta plaza defendieron la libertad de unos invasores extranjeros de Venezuela, de Estados Unidos y de Haití. Hoy estamos en esas mismas condiciones y eso es lo que conmemoramos aquí. Estamos luchando por esa misma libertad, que seguimos de pie, y eso es lo que aspiramos. En el caso de nosotros, aspiramos a que seamos devueltos y restablecidos al Reino de España. Yo no tengo otra cosa que decir que expresarles mi más grande agradecimiento a todos ustedes que están aquí, porque yo soy seguidor de ustedes y yo les agradezco mucho. Conmigo cuentan mientras Dios me dé salud, aquí voy a estar con ustedes. Ha sido una velada increíble, muy emocional, y de nuevo solo les puedo expresar mi agradecimiento. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esto, y no digo solamente los portavoces, sino le digo a todos, al Españolazo, a Sergio, a todos los que nos siguen, no solo en vivo, sino en los portales de internet, los canales de YouTube, donde quiera que nos puedan ver. Para todos ustedes, mi más eterno agradecimiento. Mientras Dios nos dé salud, aquí estaremos luchando por la libertad, igual que las personas de San Sebastián lo lucharon en el 1868. Reciban todos un abrazo y gracias. San Sebastián del Pepino, estimados compañeros aquí presentes, quiero darle las gracias por este día, el cual nosotros hemos tomado la decisión de conmemorarlo, no por lo que ocurrió en el Grito de Lares, sino por los héroes pepinianos que lucharon a favor de lo justo, de lo que era la justicia, no dándole el gusto a que extranjeros, como eran los hermanos Rojas, que fueron los que lideraron el llamado Grito de Lares o revuelta, que solamente duró 2 días. No dándole el gusto a un Matías Bruckmann, el cual prácticamente era el líder en Lares del movimiento revolucionario. Esa persona a la cual fue calificado como un espía de Estados Unidos, la cual, aprovechando el momento, intentaron de apoderarse de Puerto Rico, pensando que iba a ser así de fácil. Lamentablemente en nuestras escuelas hoy día no nos explican y nos enseñan por qué razón ese grito de independencia o revuelta nunca llegó, no progresó. Las únicas excusas que nos dan en la escuela es no, porque era un ejército profesional español, el cual llegó de Mayagüez y pues eran pocos los puertorriqueños y no estaban demasiado entrenados. No, mentira. Quienes los recibieron aquí en San Sebastián del Pepino fueron milicianos. Para que tengan una idea de lo que son los milicianos, era como decir una reserva. Esos milicianos que defendieron en este pueblo esa revuelta, era más los que habían en la revuelta que los que habían aquí, fueron los que lograron hacer que se detuviera aquí en este bendito pueblo. Estuvieron recibiendo tiros hasta que entonces luego después llegaron de Mayagüez el ejército regular. Lo que nadie explica es que en aquella época, que tienen
la mala costumbre de dar a entender subliminalmente de que eran puertorriqueños versus españoles. Y eso jamás fue así. En aquella época todos eran españoles, ciudadanos españoles en pleno derecho. Hasta el 1917, aún así, técnica y legalmente hablando, nuestros abuelos, nuestros padres, que nacieron antes del 1917, seguían siendo ciudadanos españoles y no lo sabían. Porque fue en el 1917 que Estados Unidos, por conveniencia, nos otorga una ciudadanía de segunda, la cual hoy día estamos sufriendo. Esa es la triste realidad aquí en Puerto Rico de lo que sucede cuando se transgiversa la historia a conveniencia de. Porque para muchos estadistas, aunque no lo crean, la historia y los estadounidenses en aquella época de los 900, la historia del Grito de Lares era conveniente. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos tomaban la palabra de que ellos vinieron a salvarnos, a quitarnos de encima ese yugo español, el coloniaje. Primero que nada, es algo que quiero que todos aquí presentes entiendan. España no utilizó el sistema de colonias. Eso era un sistema inglés, anglosajón. España fundaba capitanías generales, provincias y virreinatos. Todas en pleno derecho y con representación política local. Pero en las escuelas, desde los 1900, nos han enseñado de que Puerto Rico, supuestamente, por 500 años fue una colonia. No, colonia somos ahora. Colonia somos ahora que no tenemos una representación política ante un Congreso Federal, que no tenemos un voto ante un presidente. Ahora sí somos una colonia, que nos dieron una ciudadanía de segunda, que no tenemos derecho, que tenemos ahora mismo una Junta de Control Fiscal, una deuda que la crearon ellos mismos. Una junta a la cual es prácticamente una agencia de cobro avalada por el gobierno federal y subsidiada por los impuestos que nosotros pagamos. Eso nadie lo cuestiona. Mucha gente pues tiene las tres opciones tradicionales, que es la independencia, un estado libre asociado, o sea, que sigamos con la colonia, o una estadidad a la cual lamentablemente Estados Unidos, no importa el partido federal de Estados Unidos que esté en el poder, nos va a conceder. Jamás, y yo los puedo entender, jamás de los jamases, Estados Unidos va a darle la estadidad a un pueblo hispano con una cultura totalmente diferente y que tenga más poder que 24 estados de la nación. Jamás. No lo van a permitir. Yo lo único que quiero que sepan es que hay otra opción. Una opción a la cual en algún momento dado, en el 1897, próceres como don Luis Muñoz Rivera en un momento luchó, que era una autonomía por la madre patria, y se logró de una manera democrática, de una manera donde todo el pueblo de Puerto Rico votó y se logró. Pero lamentablemente con la invasión, esa democracia que se ejerció aquí en Puerto Rico, Estados Unidos lamentablemente no la avaló. Dijo no. La gente se pregunta por qué razón Estados Unidos vino a salvarnos. No nos vino a salvar. Yo le voy a dar las razones que no se lo dicen en la escuela.
Cuando se comienza a investigar sobre cuál era el Producto Interno Bruto en aquella época, un aproximadamente de un 85%, cuando se comienza a investigar que nuestra moneda, la cual era avalada por un banco propio, Banco Español de Puerto Rico, equivalente a una reserva federal de Estados Unidos, el peso puertorriqueño valía prácticamente el doble del dólar americano en aquella época, y eso no se lo dicen en la escuela. No lo dicen, porque no conviene. ¿Qué sucede después del 1898? Comienza la indoctrinación, el Departamento de Agricultura por la madre patria, y se logró de una manera democrática, de una manera donde todo el pueblo de Puerto Rico votó y se logró. Pero lamentablemente con la invasión, esa democracia que se ejerció aquí en Puerto Rico, Estados Unidos lamentablemente no la avaló. Dijo no. La gente se pregunta por qué razón Estados Unidos vino a salvarnos. No nos vino a salvar. Yo les voy a dar las razones que no se lo dicen en la escuela. Cuando se comienza a investigar sobre cuál era el Producto Interno Bruto en aquella época, un aproximadamente de un 85%, cuando se comienza a investigar que nuestra moneda, la cual era avalada por un banco propio, Banco Español de Puerto Rico, equivalente a una reserva federal de Estados Unidos, el peso puertorriqueño valía prácticamente el doble del dólar americano en aquella época, y eso no se lo dicen en la escuela. No lo dicen, porque no conviene. ¿Qué sucede después del 1898? Comienza la indoctrinación, el Departamento de Agricultura Federal se apodera de todas las haciendas de Puerto Rico, que tenían diferentes productos y que mantenía una población económicamente estable. Las ejecutan, las embargan, a los mismos campesinos que tenían su finquita le embargan su finca, a las personas que tenían hipotecas con bancos, con los bancos españoles, los obligan a cambiar a bancos estadounidenses, asumiendo la deuda con un interés súper alto hasta que pierden por completo su territorio, su terreno, su finca, su hacienda, su casa. Y ahí que comienzan las grandes hambrunas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos comienza a zonificar la mayor parte de Puerto Rico en una zona como tal de azúcar, de cultivo, un monocultivo de azúcar. ¿Por qué razón? La gente me pregunta, ¿cuál es la razón de cultivar el azúcar? Señores, porque aquella época un quintal de azúcar valía más que un barril de petróleo hoy día, y no me canso de decirlo. Y éramos unos de los mayores exportadores de azúcar en el mundo, aparte del café, aparte del tabaco. Pero eso no se lo enseñan en la escuela, y lamentablemente eso es lo que llamamos la leyenda negra de Puerto Rico. Y es lo que hoy día estamos sufriendo y nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy. Las grandes hambrunas que pasaron desde los 1900 hasta los años 50, fue gracias a eso. Hambruna que tanto mi padre me cuenta que pasó, mi abuela, mis abuelos. Saber que uno de mis bisabuelos murió de inanición, de hambre, en aquella época. Que mi abuelo con tan solo 14 años tuvo que hacerse cargo de varios hermanos y de su mamá. En un arrabal allá en Bayamón. Es historia que pasó y nos toca de cerca. Por eso cuando vemos fotos antiguas, van a ver que de 1900 a los 1950 son fotos que enseñan, lo que enseñan es pobreza. Casas de cartón y zinc,
casa que vivió de esa manera mi abuela, mi papá y bisabuelo, que sufrieron esa época y no sabían el porqué. Sin embargo, si pueden encontrar fotos antes del 1898, van a ver que era totalmente lo contrario. Pero eso no se lo enseñan en la escuela porque no conviene. Ahorita estaba hablando sobre, lamentablemente, por desconocimiento, nosotros los puertorriqueños nos conformamos con tres opciones a los que son la independencia, el Estado Libre Asociado Colonial o la estadidad. Hoy día, nuestras organizaciones, nuestro movimiento, el MPRE, Movimiento Puertorriqueño Reunificacionista con España, ofrece una cuarta opción que es mucho más viable, la cual en un momento en el 1897, don Luis Muñoz Rivera logró, junto a otros compañeros, otros próceres, era la autonomía por la madre patria. Nosotros fuimos una provincia autónoma a la cual teníamos nuestra propia representación, y aún siendo una provincia no autónoma desde el 1809, nosotros tuvimos representación ante las Cortes de Cádiz. Nosotros tuvimos un vicepresidente, que era don Ramón Poveri Girard, que fue el vicepresidente de las Cortes Españolas, que luchó para constituir lo que el compañero don José Lara dijo en un momento atrás, que era la constitución de la Pepa, donde el primer artículo de esa constitución establece que todo, tanto el que viva en la península como en las provincias de ultramar, en ambos continentes, es reconocido ciudadano español en todo su pleno derecho. Hoy día dejamos atrás con el conformismo lo que una vez fuimos, una provincia a la cual desde esa época no teníamos leyes de aranceles, estábamos libres de aranceles. Aquí habían en Puerto Rico 4 puertos, y al ser libre de aranceles los costos bajaban. Obviamente había una marina mercante, pero era libre de aranceles. Los costos eran mucho menos. Aquí el comercio llegaba, importación, exportación, y los almacenes no se vaciaban, porque era un puerto de transbordo entre las Américas y España. Éramos un puente entre las Américas y España. Hoy día podemos lograr eso. Podemos tener una representación, tanto en la Unión Europea como en la madre patria, tener una autonomía y un comercio boyante, y simplemente retomamos esa encomienda, y simplemente optamos por quitarnos la venda de los ojos, buscar un poco en la historia, no en la que le inculcaron a todos en una época, sino la historia que no te quieren enseñar. Solo me cuesta pues darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. El que esté interesado sabe que estamos a sus órdenes. Mi nombre es José Enrique Marrero, presidente del MPRE. Pueden buscarnos en las páginas en YouTube, MPRE. En Facebook nos pueden buscar MPRE. Somos españoles porque somos puertorriqueños. Y la página oficial de MPRE, Movimiento Puertorriqueño Reunificacionista con España. Si tiene alguna duda, se puede comunicar con nosotros. Nosotros gustosamente podemos darle las evidencias y podemos contestar las preguntas que tengan. Así que no queda más. Quiero agradecerle a todos, que pasen buenas tardes y muchas gracias. Probando. ¿Me escucha? Ok. Buenas tardes, pepinianos, compañeros compueblanos pepinianos. Yo quiero pues dejar dándole las gracias al municipio de San Sebastián por habernos dado permiso por estar aquí. Gracias a nuestro alcalde, que es un
ser humano increíble, tremendo, un hombre que tiene unos valores grandísimos, unos valores humanos que no se pueden comparar. Este pueblo está así como está, gracias a nuestro alcalde de San Sebastián. También quiero darle las gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí, porque de verdad que me alegra mucho, hacía falta y yo quería verlos a todos juntos, de verdad, eso era un sueño que yo tenía y hoy se me cumplió. Otra cosa es que le quiero pedir a todos que por favor hagamos un minuto de silencio por Venancio Jomán, que dijo: yo he venido aquí a pelear, yo no he venido aquí a huir. Y por los 20 milicianos, porque esos ya no están con nosotros. Y de verdad que hay que tener coraje y dentro de tu sangre para tú entregarte a una muerte segura contra 400 insurrectos que traían armas, machetes, picos y palas y salir victorioso. Así que alguien por favor que ponga el timer y me diga, y empezamos el minuto. Ok, 1.000.000 de gracias. Con esto terminamos y clausuramos este acto. Esperamos verlos en el próximo, el 2 de noviembre, en Yauco. 1.000.000 de gracias.